Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, donde vamos a estar hablando acerca del silencio. Cuando nuestro Señor Jesucristo calmó aquella tempestad, Él estaba durmiendo, Él estaba en silencio, mientras sus discípulos estaban amedrentados y estaban a punto de perder la fe. Incluso nuestro Señor Jesucristo los reprende y les dice que por qué tenían poca fe, que por qué se encontraban así. Hay un poder en el silencio, hay algo, un secreto, un misterio ahí escondido, y es de lo que vamos a estar hablando en este video. En el libro de Marcos 4:37 dice lo siguiente: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Hay momentos en la vida donde somos probados más allá de nuestras fuerzas humanas. Estamos acostumbrados, cuando estamos apartados de los caminos de Dios, solucionar todo a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, recibir el consejo de alguna amistad. Pero una vez entramos en los caminos de Dios, vemos que la situación es totalmente diferente. Dios quiere que dependamos totalmente de Él, que dejemos de confiar en nuestra fuerza, que dejemos de confiar en nuestra humanidad, que dejemos de confiar en nuestra sabiduría humana y empecemos a confiar en la sabiduría divina, en la fuerza sobrenatural de Dios. Él nos exaltará grandemente, Él nos llevará más allá de nuestros límites. Y esas pruebas precisamente difíciles, esas pruebas así complicadas, donde no vemos una salida, no vemos el fin, donde no vemos una solución, es porque Dios lo permite precisamente para eso, para que veas la salida, para que veas el fin y para que veas la solución. En tu fuerza no, en la fuerza de Dios, en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Todo problema tiene una solución, toda tentación tiene una salida, toda circunstancia tiene una solución y la encontramos en Dios. A través del silencio podemos oír su voz, podemos ser pacientes y podemos aguardar y empezar a conocer aquella fuerza, aquel poder de Dios, porque Dios dejó escrita la palabra no solamente para que Moisés lo conociera a él, o para que un Josué o un David o un Salomón conocieran la riqueza y la grandeza y el poder de Dios. Está también escrita para ti. La palabra de Dios está diseñada también para ti. La palabra de Dios te habla a ti. ¿Y cómo te enteras de que Dios te está hablando a ti directamente? A través de la palabra, y que no es un mito, pues a través de las pruebas, a través de aquellas circunstancias donde no sientes fuerzas. Y recuerdas aquel versículo en la Biblia donde dice que Él es tu ayudador, que Él no te desampara, Él es tu fortaleza, que Él es tu castillo, que Él es tu roca fuerte, aquel que construye la casa sobre la roca, viene la tempestad y no se la lleva. Y que esa confianza que tenemos en Él es esa roca. Cuando confiamos en Él, cuando tenemos fe en Él, estamos construyendo nuestra vida, nuestra casa sobre la roca, para que cuando vengan las tempestades se pone a prueba en nuestras vidas y vemos que verdaderamente esa roca es resistente. ¿Y quién es esa roca? Cristo Jesús. Puede resistir cualquier problema y cualquier situación por la que estés pasando. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Para Dios es muy sencillo librarte de esa prueba difícil para ti. Tú estás preocupado, pero debes pensar: ¿cómo está Dios? ¿Será que Dios está preocupado? ¿Será que Dios se encuentra con esa ansiedad con la que tú te encuentras? ¿Será que Dios se encuentra con aquella preocupación que tú te encuentras? ¿Será que Dios tiene ese afán que tú tienes? ¿Dios tiene esa ansiedad que tú tienes? ¿O será que Dios está amedrentado así como tú estás amedrentado? ¿O será que Dios perdió la fe? ¿Será que el brazo de Dios se acortó? ¿Será que el poder de Dios se acabó? ¿Hasta ahí llegó Dios? ¿Hasta ahí llegaron sus palabras, sus promesas? ¿Hasta ahí llegó su escritura? Pues déjame decirte que no. La actitud y el comportamiento de Dios es totalmente diferente. Es totalmente distinto al que el ser humano tiene cuando pasa por una prueba. Es muy normal que se amedrente, que se afane, pero para eso está Jesús, para eso está Dios en nuestras vidas, como esa roca fuerte, como esa base, esa base sólida que no se mueve, sigue la palabra firme. Por eso es importante creer en la palabra de Dios y aplicarla justamente allí, cuando estamos bien y cuando estamos mal. Debemos aplicarla porque es sólida, no se mueve, no hay sombra de variación. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y está escrito en 3 ocasiones, es muy verdadero. En Él no hay sombra de variación. Cuando Dios te habla algo, es porque es así. A medida que vayas conociendo a Dios, vas a ver que Él dice: yo te amo, y no solamente te lo va a decir con palabras, te lo va a demostrar con hechos. Para eso es esta tempestad, para demostrarte cuánto Él te ama, para demostrarte que Él está allí para defenderte. Dios te dice: yo soy tu ayudador. Tú normalmente lo escuchas de alguien y cualquier persona te dice: ay, uno como que sí. Pero cuando lo escuchas de parte de Dios, Dios no solamente te lo dice, Él te lo demuestra con hechos. Y Él permite situaciones, pruebas, precisamente para demostrarte lo que te ha hecho. ¿Qué te ha prometido Dios? Bueno, esa prueba es para que se revele, para que tú aprendas y para que tú vivas aquella promesa que Dios te ha dado y digas: verdaderamente Dios me prometió y me está cumpliendo. Yo pasé por tal situación, por tal tempestad,
y Él me ayudó, no me desamparó, no me dejó solo o no me dejó sola. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los discípulos pensaron que Jesús no los estaba cuidando porque estaba en silencio. Jesús estaba en un estado donde Él estaba descansando, donde Él estaba dormido en silencio. Y ellos pensaron que porque Él estaba en esa situación, en ese estado de silencio, y ellos preocupados, no les importaba quizás sus vidas. Quizás te puedas tú encontrar en esa misma situación, donde piensas algo similar. Resulta y pasa que aunque Dios esté en silencio, no significa que no te esté cuidando. Él te está cuidando. Dios puede estar en silencio, pero Él te está cuidando. Dios siempre te está hablando. ¿Qué pasa? El ruido, la bulla de la tormenta, de la tempestad, del viento y de las olas, ese ruido no permite de que tú oigas o disiernas la voz de Dios. Y muy probablemente piensas que Él está en silencio. Y lo que pasa es que tú estás engañado. El enemigo te está diciendo, Él no te quiere. El enemigo te está diciendo, mira, te olvidó. Mira, está durmiendo. Mira, no te mira. Mira, no está pendiente de ti. Pero resulta que la realidad es que Dios sí está pendiente de ti. Que Dios no necesita de bulla, de ruido, para demostrar de que Él está contigo. Dios te lo demuestra con hechos, con resultados. Los resultados hablan del cuidado de Dios para tu vida. El enemigo te habla muchas palabras bonitas y te promete y mejor se ha dicho, te halaga, como un político cuando está en campaña. Pero ¿qué es lo que vale? Los resultados, la obra, lo que viene después. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para calmar esa tempestad? Solamente dijo 2 palabras, enmudece, calla, y pasó. Porque ese problema que para ti es difícil, es complicado, para Dios es muy sencillo. Resulta y pasa que Dios está probando tu corazón, que Dios está mirando cuál es tu actitud. Si tú aún sigues creyendo en Dios, si tú como Eva escuchas la voz de la serpiente y vas a comer del fruto prohibido porque Dios se ausentó por un tiempo, Dios te está poniendo a prueba. Mira que Eva pecó porque comió el fruto prohibido. Se escondieron de Dios, no queriendo de que Dios los viera. Que Dios esté ausente o que Dios esté presente, Dios siempre va a estar manifestándose. Aunque nuestros ojos no lo vean, Él siempre va a estar allí. Él siempre va, aunque nuestros oídos no lo escuchen, Él siempre va a estar allí. Aunque no discernamos, no entendamos, Él va a estar allí cuidándonos. Y Él va a estar allí probando nuestra fe. Y es muy fácil para Él sacarte de esa prueba, de esa situación, solo con 2 palabras. Y Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Que el ruido de la tempestad y el viento no te amedrenten ni te roben la paz. ¿Cuál es la función del ruido? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la meta y el propósito de aquel problema que está visitando tu vida? De aquello que te incomoda, es engañarte. Ese es el propósito de la tormenta. La tormenta que le estaba vendiendo a los discípulos, que le estaba haciendo entender, ustedes se van a morir hoy. Mira cómo mis olas están sobre la barca, esta barca se va a hundir, se van a morir. Los discípulos creyeron aquella voz de la tormenta. La tormenta no le estaba hablando, la tormenta solamente estaba haciendo bulla. Jesús estaba en silencio. Pero la realidad, ¿cuál era? Que la tormenta no tenía la razón. Ese problema, esa voz, ese miedo, ese temor, no tiene la razón, solamente viene a engañarte. Viene a sacarte de tu fe, de los caminos de Dios, de tu confianza en Él, en Jesús. Por eso debes oír la voz de Dios. Aunque sea mucho ruido, mucha bulla, solamente bastarán 2 palabras de Jesús. Calla y enmudece para que esa tormenta se vaya. Porque es algo muy sencillo, muy fácil para Él. Él es todopoderoso. Debemos salir aprobados de aquellas pruebas. Recordemos que Él nos prueba como el oro y quita de nuestras vidas toda escoria. Hay oraciones que hacemos a Dios y Él pues escucha esas oraciones y dice, voy a bendecirlo, voy a darle paciencia, pero voy a ponerlo en prueba, voy a llenarlo de amor, pero primero lo voy a pasar por una prueba para que valore lo que le voy a dar, para que valore lo que estoy haciendo en su vida, para que valore. Y a través del silencio podemos oír esa voz de Dios. A través del silencio podemos discernir cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está probando y cuál es la intención y la voluntad de Dios. La bulla, la tempestad viene a atormentarnos y nosotros le respondemos con más bulla, con más ruido y con miedo. Pues eso es lo que quiere, que tú te amedrentes y digas palabras y entres en locura y digas cosas de las cuales más adelante te vas a arrepentir. Es importante que hagas silencio, que cierres tu boca y medites en tu corazón y hables con Dios, que leas la Biblia, que cantes alguna alabanza, alguna oración, que entres en su presencia, que ores, que clames o que simplemente hagas silencio. Si sientes que no tienes fuerza, haz silencio y allí encontrarás un poder. De allí empezarás a discernir la voz de Dios. El Espíritu Santo se va a acercar a tu vida y te va a hablar y te va a guiar y te va a direccionar para que encuentres esa paz en medio de la tormenta. Debes conocer el poder de Dios a través del silencio para que puedas oír su voz. El poder de Dios. Resulta y pasa que los discípulos, una vez Jesús calmó la tempestad y hubo gran bonanza, ya dejaron de temerle a la tormenta y empezaron a temerle a Jesús y se empezaron a preguntar, ¿quién es este?
que aún el mar, el viento le obedecen. No conocían a Jesús. Y quizás tú no conoces a Dios y Dios se va a manifestar en tu vida para que tú lo conozcas a Él. Y ese temor que tienes hacia los problemas, y ese temor que tienes hacia las amenazas, y ese temor que tienes hacia la escasez, la necesidad, lo deposites en Él. Deposita ese temor en Dios, esa confianza en Dios. Todo de ti deposítalo en Dios, que Él es tu ayudador, Él es tu Padre, Él es tu sustento, Él es tu vida. Él te dio el cuerpo, te da el alimento. Él te da el cuerpo, te da el vestido. Él te dio la vida y Él tiene un plan trazado para ti. Él tiene un propósito. Él no te creó por crearte. Y Él sabe cada situación, cada etapa en tu vida que estás viviendo. No es un accidente. Es Dios que lo permite para Él manifestarse y que tú lo conozcas a Él, conozcas su poder. Así como los discípulos, ese temor que tenían por la tormenta, ya dejaron de tenerle miedo a la tormenta y empezaron a tenerle miedo a aquel que calmaba la tormenta. Se enteraron de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El sistema nos vende una idea, la sociedad, a lo que estamos acostumbrados, el viejo hombre. El poderoso es el malo o el poderoso es el enemigo. Que porque dice la Biblia que es el príncipe de este mundo, sí, pero ¿quién es el rey? Él puede ser el príncipe de este mundo, pero ¿quién es el rey? El rey de reyes, el señor de señores y el Dios de dioses. Todo príncipe tiene un rey. Piensa en ello, todo príncipe tiene un rey. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu señor? Y en eso en lo que debemos pensar, en el gran yo soy, en sus capacidades, en sus promesas, en que Él no tiene necesidad de mentirnos. ¿Por qué nos mentiría Dios? ¿Por qué desconfiar de Él? Recordar de que Él está allí como ese brazo fuerte, como ese sustento, y que la palabra debe ser siempre nuestra base, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, nuestra base. De allí empezamos a tomar decisiones. La Biblia dice esto, tomo tal decisión. La Biblia aquí me enseña esto, tomo tal decisión. No tomar una decisión a la ligera. Siempre tengamos como por base la palabra de Dios en cuanto a nuestra actitud y a nuestra manera de reaccionar también. Este video ha sido de gran bendición para tu vida, lo declaro así en el nombre de Jesús. Oro para que el Señor te llene de sabiduría y discernimiento. No olvides dejar tu comentario, suscribirte, compartir, comentar, interactuar con estos videos, mirar hasta el final, para que YouTube lo promocione y llegue a muchas más vidas y muchas almas hambrientas y sedientas de la palabra de Dios. Sigue mirando estos videos que te dejaré por aquí en la pantalla final. Yo soy Eduardo Rivera, chao pues, se cuidan.